¿Grabamos? Comenzamos entonces la clase de hoy. ¿Qué hora es? Perfecto, estamos relativamente en la hora de la clase de hoy, entre comillas, un poco más corta porque el contenido que, no que faltaría, que son como de 20, 25 minutos, prefiero dejarlo para la próxima clase. Así que pues, podría ser que terminemos un poco antes, pero no sé, hay veces que me pongo a hablar de ejemplos de evolución y por eso me van a ver mirando mucho para el lado. ¿Ya? Porque aquí tengo una guía de lo que tengo que decir y lo que no tengo que decir, porque aquí yo podría hablar 3, 4 horas y no pararme nadie. ¿Ya? Dudas, consultas, como siempre, escriben en el chat nomás o prenden el micrófono y me hablan. ¿No? Voy a minimizar mi ventana de la grabación, como siempre, no para que no me vean, sino para no ocupar un espacio que podría ser útil. ¿Ya? Ya, pues, veamos entonces el concepto de evolución, que es lo que vamos a ver hoy día, comprender el desarrollo histórico, ya de las ideas relacionadas con la evolución orgánica. Aquí hay que tener claro que muchos de estos conceptos hay muchas más teorías, posiblemente en el colegio, de hecho es probable que en el colegio hayan visto más teorías de las que vamos a ver aquí. Las del Demren o las que el Demren pregunta normalmente son tres, ya, o considera tres dentro del temario. Entonces no es tanto más, ya no es más complejo que eso. ¿Y cuáles son? Esencialmente la de Lamarck, la de Darwin y Wallace, que va junto como selección natural, y también la neodarwinista, que es como una mezcla ya entre la teoría de Darwin, un poco de genética mendeliana, genética molecular, y es la más actual, ¿ya? Y aparte de eso vamos a ver las principales evidencias del proceso evolutivo. Esa es la parte, ya que posiblemente lo tiremos para la próxima clase, porque como les digo, no creo que lo alcance a ver, porque es muy amplio, ya, y posiblemente tenga ideas un poco más, no más complejas, pero no las alcanzo a desarrollar en 10 minutos, ya, o 5 minutos. Lo mismo que hay las partes final que afecta al proceso evolutivo o los factores que afectan el proceso evolutivo, de hecho eso es prácticamente la próxima clase, ya. A ver, y aquí vamos a colocar, y voy a dejar esto como el árbol filogenético, no necesariamente de la vida, pero de los organismos vivos. ¿Ya? Tenemos que considerar que la evolución lo que busca es explicar el origen de las especies, cómo fueron diversificándose dichas especies, cómo van construyendo una sucesión de ramitas que se van dividiendo, muchas veces generan caminos de tres bandas, de cuatro bandas, y van desarrollándose distintos organismos y estos organismos progresivamente van acomplejándose. ¿Ya? Y todo esto parte forzosamente con un origen evolutivo en común. Siempre va a haber algo en común. ¿Ya? De hecho, por algo están vivos y ese es como el gran punto de partida. ¿Ya? O la separación de las moléculas orgánicas como los virus, por ejemplo, que no están vivos. ¿Ya? Y no están vivos esencialmente porque no cumplen con los principios básicos de la vida, no tienen una fisiología interna, necesitan parasitar otra estructura o simplemente son cadenas moleculares que a menos que se metan dentro de un organismo no van a poder desarrollarse, ¿ya? Que es esencialmente lo que hacen los virus. En el caso de los organismos vivos se piensa, ya ahí aparecen muchas teorías, aparecen las teorías de los coacervados, aparecen de la panspermia, por ejemplo. Hay teorías que muchas veces dicen que las primeras moléculas orgánicas se desarrollaron gracias a moléculas que vinieron del espacio, ¿ya? Y que al caer en este caldo primitivo, que eran las mareas iniciales de la Tierra, empezaron a complejarse y buscaron, entre comillas, un sustento orgánico. Y ahí comienzan los primeros carbohidratos, las primeras moléculas orgánicas como el metano, por ejemplo, a desarrollarse y cada vez a complejarse más. ¿Ya? Y del nivel molecular pasamos al macromolecular, del macromolecular pasamos al supramolecular y ahí ya nos metemos en las primeras bacterias. ¿Ya? A grandes rasgos, grandes rasgos, vamos a tener tres grandes ramas dentro del árbol filogenético, se entiende por filogenético, que todos compartimos, vuelvo a repetir eso, un origen evolutivo en común, que todos provenimos ya de una célula originaria, y que progresivamente esto se fue acomplejando, dividiendo, dependiendo de ciertos factores. Normalmente esos factores son factores ambientales. ¿Ya? Y fue el ambiente el que va generando la diferencia de especies. Y eso lo vamos a ir viendo mientras vayamos avanzando en las clases que nos van quedando.
¿ya? A grandes rasgos, este árbol se divide en tres, en el reino de las bacterias, ¿ya? Las arqueas, que son un estado intermedio entre bacterias y las células eucariontes, y los eucariontes, donde ahí es donde prácticamente tenemos a todos los organismos pluricelulares, y ahí podemos tener tanto el reino fungi, las plantas, que de hecho son la parte más extrema, que aquí las podemos ver, ahí les estoy señalizando con el mouse, y lógicamente los animales, ¿ya? Muchos de estos tienen incluso ciertas relaciones tenemos por ejemplo las amebas, que se presumen animales en algunos libros, o estos las miximicotas, que son en cierta forma muy similares a los hongos, ¿ya? Y así, pues de hecho antiguamente el reino fungi estaba junto con el reino planta, ¿ya? Con las plantas. Y los flagelados, por ejemplo, en algunos libros se pasan como plantas, como los dinoflagelados, y ahí calza la marea roja, siendo la marea roja un tipo o una especie de alga, pero no se define como planta, ¿ya? Entonces aquí tenemos un montón de cuestiones que están lógicamente muy subdivididas a su vez, pero vuelvo a repetir que tenemos todos también ciertas características en común, y esas características en común son las que nos van a clasificar como animales, como plantas, como bacterias, como arqueas, etcétera. Ya no nos compliquemos mucho con eso, porque no les van a hacer una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la tercera rama de las bacterias? No, eso no se lo van a preguntar. Pero sí puede aparecer este gráfico o esta figura e indicarles cuál es la característica en común entre todos los seres vivos. Ya, por ahí sí. ¿Ya? Y lógicamente ese ancestro común, que de hecho se los coloco ahí en el cuadrito, que es el precursor inicial de la vida. ¿Ya? Así que por ahí iría esa respuesta. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí les coloqué un poquito de textos. Desde aquí en adelante siempre le he armado, no desde aquí, sino que desde un tiempo más o menos de como la mitad del sistema nervioso, le empecé a colocar materia directamente en el PPT para que puedan estudiar del PPT. ¿Ya? La evolución biológica es un proceso continuo de cambio de los organismos a través de las generaciones. Todas las generaciones van cambiando. En los organismos con mayor índice de reproducción, esos cambios son más rápidos. ¿Ya? Por eso muchas veces los insectos pueden evolucionar y nosotros ser conscientes de esa evolución. ¿Ya? Incluso un científico en 50, puede ser el estudio de su vida, pero en 50, en 60 años, contabilizar esos periodos evolutivos. ¿Ya? Porque se reproducen muy rápido. En organismos animales más complejos como los vertebrados es muy difícil, porque nuestro índice de reproducción, si lo comparo con el de un insecto, no es tan rápido. ¿Ya? A través de la historia, diversas teorías han intentado explicar cómo ocurre el proceso evolutivo, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Desde teoría, técnicamente ninguna teoría es inválida, ya, porque son teorías, tienen un sustento forzosamente, por eso son clasificadas como teoría. Hay algunos conceptos más válidos que otros, sí, eso sí. ¿Ya? Por lo tanto, siempre uno tiene más una cercanía hacia una teoría que hacia otra, porque se apega un poco más a la creencia, ¿ya? O más que la creencia, al sustento y al estudio que uno mismo va haciendo, ¿ya? O que va aprendiendo. Y ahí aparece el concepto de evolución. Dentro de todas estas teorías aparece este concepto de evolución. Y el concepto de evolución se refuerza técnicamente en 4 grandes pilares. ¿Ya? Pilares que vamos a ir desarrollando técnicamente esta es la materia que vamos a ver, ya dentro de las clases que nos van quedando. La selección natural, ¿ya? El primero. Después tenemos otro factor que es completamente aleatorio, como lo son las mutaciones. En la selección natural no me voy a meter mucho porque la vamos a desarrollar dentro de una clase. A grandes rasgos, de hecho, es la principal teoría de Darwin. A grandes rasgos es la sobrevivencia y reproducción de los individuos que se conciben como más aptos o que tienen una carga genética más apta, y por ende a ese ambiente se comportan de una forma más apta. ¿Ya? El ambiente es más apto para ellos. Y gracias a esa característica es que ellos tienen un éxito reproductivo. Y al tener un éxito reproductivo, esas características aptas, vuelvo a repetir, pasan a la descendencia y eso se va perpetuando. ¿Ya? Mucho de genética se explica ahí también. ¿Ya? Bueno, ahí donde aparece la definición de genes dominantes, genes recesivos, etc.
¿ya? Las mutaciones, que son factores aleatorios, y ese es un problema porque hay mutaciones que pueden considerarse como beneficiosas para una población, porque de esa forma se asegura su éxito reproductivo. Y en algunos otros casos las mutaciones no son beneficiosas y podrían ser absolutamente perjudiciales para la población, y si eso se mantiene en el tiempo podría llevar a la extinción de la población. ¿Ya? Las especies extintas no por mano antropomórfica, por así decirlo, o no por causa humana, no son llevadas a cabo por una mutación. Posiblemente sí lo hicieron, pero no estamos a 2-3% de todas las especies que se extinguieron. Normalmente las extinciones, particularmente las masivas, fueron causadas por eventos catastróficos, ahí me voy a poner catastrofista, pero normalmente fueron generadas por cambios en la atmósfera, en las concentraciones de los gases de la atmósfera, cambios en la temperatura, ya sea por un calentamiento global o por una glaciación. Y también, bueno, esos son esencialmente las grandes catástrofes que pueden afectar a nivel global, ¿ya? Y son periodos que toman millones y millones de años, ¿ya? De hecho, nosotros como especie vivimos la colita de la última glaciación, de la quinta glaciación, si no me equivoco. Y lógicamente, de hecho, se piensa que la colonización del norte de América fue esencialmente llevada a cabo gracias a que se estaba conectado por hielo Asia y a Norteamérica. Entonces, por ahí pudieron pasar poblaciones de Homo sapiens, poblaciones humanas, ¿ya? Y eso llevó a cabo esa colonización. Eh, pero las mutaciones no nos van a llevar a la extinción. Ya, normalmente, como les digo, muchas veces las mutaciones pasan desapercibidas, generan cambios, sí, en un individuo, en dos individuos, pero eso no necesariamente va a hacer que toda la especie cambie. Mejores ejemplos de mutaciones para nuestra especie y que se han contabilizado, tenemos, por ejemplo, el albinismo. Aunque el albinismo aparece como característica en todos los vertebrados, van a encontrar peces albinos, reptiles albinos, aves albinas, mamíferos albinos, y por ende nosotros también podemos heredar el albinismo. Pero si se dan cuenta, no toda la gente es albina, ¿ya? Entonces los casos son muy pocos y a causa de una conjunción genética, ¿ya? O sea, se tienen que dar una sucesión de factores para que se exprese el albinismo. Eso, po. Las mutaciones, bueno, antiguamente se estudiaban en profundidad las mutaciones, ya lo sacaron un poco del temario de EMRE porque desde el punto de vista genético, ya porque la materia de genética molecular la sacaron, así que se salvaron. ¿Ya? El código genético no hay que aprendérselo, no hay que ver si es degenerado, por qué es degenerado, los distintos tipos de codones, las cadenas de inicio. Eso lo sacaron, así que si lo vieron en el colegio, bien por ustedes, porque en realidad no se lo van a preguntar en la prueba. Así que salvados ahí. Cambio entonces en el material genético pueden originar nuevos genes, esos son los alelos, los famosos genes alelos. Y nos vamos con la deriva génica, y vamos a dejar al tiro la otra, que es el flujo génico. La deriva génica se define como cambio aleatorio en la frecuencia de los alelos en una población, especialmente en pequeñas poblaciones. No entendí nada, ¿ya? ¿Qué dice el flujo génico? Intercambio de genes o sus variantes entre individuos de la misma especie, pero de distintas poblaciones. Esto me gustó más. A ver, de cierta forma ambos están relacionados. El flujo génico está muy relacionado con la migración o la capacidad de migración de una especie. Vamos a desarrollar un poco más flujo génico, que deriva, ahí aparecen términos medio enredados, así que vámonos por flujo, que es más fácil. El flujo génico depende mucho de la capacidad migratoria de la población, y normalmente los que mayor flujo génico van a poder realizar son las aves en el ambiente natural, en el ambiente excluyendo al ser humano. Ya nosotros no pues podemos viajar de un lugar a otro, teniendo los medios podemos hacerlo y podemos andar dejando hijos regados por todos lados. Ya, entonces nuestros genes van a poder establecerse en distintas partes, por así decirlo, y vamos a hacer fluir nuestros genes. Por ahí va la definición de flujo génico. ¿Ya? Es el intercambio de genes, ¿ya? En distintas y las variantes de un individuo pasándose por distintas partes, dependiendo de su capacidad migratoria. ¿Ya? Entonces está muy relacionado con la capacidad migratoria de los individuos de la población, y por eso en las aves es más fácil establecer flujo génico, porque no voy a pretender que los gusanos del norte ya se vengan a cruzar con los gusanos del centro de Chile o con el sur de Chile, porque ellos no tienen una capacidad migratoria. Ya va a ser muy difícil que pueda establecerse a menos que una persona lo lleve y genere estos cambios. Ya, pero ahí forzosamente el ser humano lo haría direccionadamente.
¿ya? Y no es lo mismo. Aquí tenemos que considerar que la interferencia humana no existe, ¿ya? El flujo génico entonces está directamente relacionado, como les digo, con la capacidad de migración. Mientras más migrante sea la población, más posibilidad de andar repartiendo sus genes por aquí y por allá, ¿ya? Eso favorece la evolución porque mientras más genes se vayan pasando, en cierta forma, más rápido puede inducir la evolución de la población. ¿Ya? Y eso puede generar variantes, y esas variantes al asentarse en un lugar específico, a un ambiente determinado, podrían generar cambios en el tiempo. ¿Ya? Vamos a hablar mucho de flujo génico también, vamos a dar ejemplos concretos. ¿Ya? Hay barreras que evitan el flujo génico, como una montaña, por ejemplo, que es muy difícil poder sortearla, y ahí aparecen barreras de aislamiento geográfico. También hay factores que favorecen el flujo génico, ¿ya? Y que pueden inducir a la formación de nuevas especies. Y ahí también lo vamos a ver con el concepto de especiación. Y la deriva génica, que es un poquito más complicada, esa la vamos a tirar un poco más para el final, ¿ya? No ahora, sino que en general en clase la vamos a dejar un poco más para el final, porque la deriva génica está directamente relacionada con una población que se ve afectada por ciertos factores. ¿Ya? Una población X, una población, no sé, pues de bichitos, viene una persona, pisa la mitad de los bichitos aleatoriamente, porque él simplemente no se dio cuenta, por eso dice cambios aleatorios, ¿ya? Y mató un montón de bichitos que eran de color café y dejó solo los verdes, por darle un ejemplo. Y él no los vio nomás. Y ese cambio aleatorio hace que los bichitos verdes, al cruzarse, solo originen o generen bichitos verdes y o generen muy poquitos bichitos café. ¿Ya? Entonces ahí el gen que estaba antes en demasía simplemente se perdió, y se perdió aleatoriamente. ¿Ya? Es un mero ejemplo así bien burdo. Hay otros factores, lógicamente una tormenta eléctrica, por ejemplo, mató a la mitad de población de conejos, y los otros conejitos que quedaron eran más blancos que los que murieron. Entonces ahora se asienta o aparece la característica del pelaje blanco mucho más marcada. ¿Ya? Ahí aparece, por ejemplo, el efecto fundador, que lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar, y que de hecho hay ejemplos bien tangibles y apareció hace como 2 o 3 años atrás en la prueba. ¿Ya? Aparece el efecto cuello de botella también, quizás lo estudiaron, ¿ya? Así que eso también lo vamos a ver en deriva génica. ¿Ya? Y se da en pequeñas poblaciones porque, de hecho, en el efecto fundador se da, por ejemplo, los españoles que emigraron y que colonizaron gran parte de Sudamérica y Centroamérica y una colita de Norteamérica. Estos españoles no eran toda la población de españoles que habían en Europa, sino que era una población selecta. ¿Ya? ¿Cómo se seleccionaron? ¿Vinieron los que tenían mejores genes o vinieron los que tenían peores genes o no lo sabían? ¿Ya? Entonces, todos esos factores aleatorios inducen, ¿ya? Y van a inducir un cambio en la población que se va a generar. Entonces, no va a ser igual a la población inicial. Y esa deriva de genes, donde los genes como que toman la tendencia de derivarse hacia un lado por sobre el general, lo explica ya la deriva génica, y es un factor que puede inducir a la evolución de la población, y la población nueva posiblemente no sea igual a la población original, y si eso se distancia en el tiempo, podría generar una nueva especie. ¿Ya? Ahí también hay ejemplos naturales, no solamente con las personas. No me gusta dar muchos ejemplos humanos porque el DEMRE, uno, no los considera mucho, y dos, nunca son buenos para explicar la evolución. Siempre la evolución lo ideal es explicarla con ejemplos de animalitos, ¿ya? O de vegetales, cualquiera de los dos, que son los más tangibles o son los más fáciles de recordar. Con el humano no, porque siempre hay una intención en la especie humana, y esa intencionalidad rompe ese grado de aleatoriedad, ¿ya? Ya, pues, eso es lo que vamos a ver en evolución, estas clases que nos van quedando, ¿ya? Por lo tanto, tenemos harto para hablar. Hoy día nos vamos a quedar un poco con las definiciones de selección natural, ¿ya? Donde la sobrevivencia, vuelvo a repetir, está directamente determinada por el factor ambiental. Y el ambiente, y de hecho eso es como el concepto que trasciende a través de las teorías evolutivas, es el ambiente el que induce los cambios. ¿Ya? Y es el ambiente al que las especies se tienen que adaptar. ¿Ya? Ya, pues, vamos entonces con las teorías evolutivas
primera teoría evolutiva, la famosísima teoría de Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, o Juan Bautista Lamarck ahí para la traducción. ¿Y qué postulaba Lamarck esencialmente? Hablaba de que los caracteres, las características que tienen las especies, se iban adquiriendo en el tiempo, y eso en cierta forma es verdad, pero que en algunos casos se podían adquirir más o menos a corto plazo. ¿Ya? Y ahí donde muchas veces algunos lo consideraban como, entre comillas, un error. ¿Ya? Lo primero que decía Lamarck era que los organismos tienen la capacidad de adaptarse a los cambios ambientales y eso es clave, porque si ustedes me preguntan de Lamarck qué es válido, el primer postulado es válido, ya completamente válido. ¿Ya? Así que tienen que tener cuidado con esa definición, porque el DEMRE se las podría preguntar como lo único válido de la teoría de Lamarck. ¿Ya? Todas las especies se van a adaptar, ya sean animales, vegetales, hongos, bacterias, arqueas, etcétera, se van a adaptar a los cambios ambientales, vuelvo a repetir. ¿Ya? Y si la especie no es capaz de adaptarse al cambio ambiental, lo más seguro es que la especie se vaya a la extinción. ¿Ya? Y lamentablemente es un poco más tajante. ¿Ya? La segunda dice: el cambio ocurre siguiendo el principio del uso y desuso de las estructuras u órganos. Y este término es como controversial. ¿En qué sentido? Entre que es verdad y es mentira. ¿Ya? ¿Por qué es verdad y mentira? ¿Ya? ¿Por qué es válido o inválido, cierto o falso? Porque técnicamente una población puede suprimir un apéndice, una estructura, una cola. Por ejemplo, nosotros como especie no tenemos cola porque técnicamente no nos es útil. ¿Ya? A otros monos sí les es muy útil, de hecho la utilizan prácticamente mejor que sus manos, o casi igual que sus manos, pero para nosotros no. ¿No? Porque evolucionamos a caminar en una postura erguida, no arriba de árboles, colgándonos de aquí para allá, esa agilidad no la necesitábamos. Progresivamente se fue suprimiendo, por así decirlo, la cola mientras íbamos evolucionando. ¿Ya? Pero nunca a corto plazo, y ahí es donde está el problema con Lamarck, porque el tercer postulado dice: los cambios del principio del uso y desuso, los cambios que ocurren durante la vida de un individuo son heredados a sus descendientes. Eso quiere decir que cada vez la cola se empezó a cortar, a cortar, a cortar, y en la siguiente generación se iba cortando, a la siguiente generación se volvía a cortar, y así, ¿ya? Y en cierta forma eso no funciona de esa manera. Ya todo esto funciona por un principio de selección, ¿ya? Y eso es lo que explicó muy bien Darwin. Por lo tanto, el segundo postulado, como aparece ahí, el principio del uso y desuso de las estructuras: si yo uso una estructura, se mantiene en la especie, y si no la ocupo, a la siguiente generación se puede perder o puede desaparecer. ¿Ya? Se va reduciendo hasta que se desaparece. Miren, muy simple, y aquí voy a tener que hacer un ejemplo humano. Nosotros, por ejemplo, la gran mayoría de las personas son diestras, la gran mayoría, se piensa que más o menos el 10% es zurdo. Eso quiere decir que las personas diestras van a ir suprimiendo el brazo izquierdo, y al solo usar su mano derecha, la siguiente generación debería salir solo con la mano derecha. ¿Ya? Para los zurdos sería al revés, ¿ya? Entonces ellos usarían solo la mano izquierda y a la siguiente generación se debería suprimir la mano derecha, y eso no funciona de esa manera. ¿Ya? Por lo tanto, por eso les decía, es en cierta forma válida siempre y cuando consideremos que los cambios ocurren en un largo periodo evolutivo, particularmente para los mamíferos, particularmente para los vertebrados. Por eso les decía que sí y no, es válida e inválida a la vez. ¿Ya? La que es completamente inválida y que sostiene un poco la invalidez del por qué la invalidez de la de arriba es la tercera. ¿Ya? Los cambios que ocurren durante la vida de un individuo son heredados por sus descendientes. A ver, y aquí está el mejor ejemplo, que son las famosas jirafas de Lamarck, y Darwin también la usó para explicar la teoría de selección. Se pensaba, según Lamarck, o él trató de explicar, que las jirafas progresivamente, o sea, todas las jirafas tenían el cuello corto. ¿Ya? Y estas jirafas de cuello corto progresivamente iban estirando el cuello, y esa característica de estirado, cuello estirado, pasaba a la siguiente generación, y la siguiente generación seguía estirando el cuello, y así. Entonces progresivamente iban estirando el cuello hasta que las jirafas actuales son las jirafas de cuello estirado, y si lo van a necesitar van a seguir estirándolo. ¿Ya? Como les decía, esto no va a pasar de una generación a otra, y esa característica es muy difícil. Eso que ganó, esa altura que ganó el padre, no pasa a los hijos. Ya, de hecho, se ha visto padres que son pequeños y sus hijos son muy altos, ¿ya? Y eso lógicamente contradice un poco la teoría, o esa parte de la teoría de Lamarck.
Por lo tanto, como les decía, primer postulado válido, todos los organismos tienen la capacidad de adaptarse a los cambios ambientales. El cambio ocurre, como les decía, por el principio de uso y desuso de la estructura. Sí y no, ojo con eso, ojo con el segundo postulado, yo lo dejaría más o menos válido, ya si tuviera que considerarlo, y el último es completamente inválido. Ya, de hecho voy a cortar un poquito ahí la imagen para que puedan ver el postulado, del tercer postulado, ahí sí. Y lógicamente el último es completamente inválido. Ya como les digo, eso quedó demostrado, de hecho el experimento rompió un poco el esquema del tercer postulado de Lamarck, fue súper, en cierta forma es cruel ahora lo vemos cruel. Muy simple, más o menos en 1929, 28, no me acuerdo cuándo fue. O sea, después de la Primera Guerra Mundial, sí, y antes de la Segunda. Se tomó una caja con ratoncitos, ¿ya? Estos ratoncitos dejaron que se crucen y por ende los ratoncitos que nacían tenían cola, lógico. O sea, a los ratoncitos que iban naciendo les iban cortando la mitad de la cola. Después los cruzaban, crecían, los cruzaban con otros ratoncitos y los ratoncitos hijos no nacían con la mitad de la cola, no nacían con la cola completa. Les cortaron la cola completa ahora, quedaron sin cola los ratoncitos y los cruzaron con otros ratoncitos a los que también le habían cortado la cola. Y lógicamente los ratoncitos que nacieron tenían cola. ¿Ya? Entonces, lógicamente, la característica heredada no se pasaba a la descendencia. Eso quiere decir que esto forzosamente va a tomar mucho. Ahora, si yo repito ese experimento millones y millones de años, por así decirlo, es posible que se dé, ¿ya? Porque favorece, no favorece, la característica como que tiene la tendencia a sentarse, pero desde una forma natural, no inducido por el ser humano. ¿Ya? Otro ejemplo que de hecho puede apoyar un poco la segunda teoría son los cruces guiados. ¿Ya? Y aquí forzosamente cuando se quiere resaltar una característica, particularmente por mano humana, por ejemplo, en el caso de las razas de perros. ¿Cuántas razas de perros existen? Son aproximadamente 600 razas de perros distintas. ¿Y por qué hay tantos perros distintos? ¿Ya? Esencialmente porque el ser humano, bajo la necesidad que él tenía, ya sea por caza, por captura de ciertos animales, para ser guardianes, para de juguete, porque hay perros de juguete, fueron guiándose las cruzas y se fueron seleccionando ciertas características por sobre el resto. ¿Ya? Se da con el perro por el grado de domesticación previa que ya compartíamos una historia evolutiva bastante extensa, ya no así con el gato, aunque también se han ido generando como razas de gatos, ¿ya? Las razas maestras, por así decirlo, no son más de 5 o 6 en los gatos, y a partir de ahí se van generando las otras razas que son más contemporáneas, ¿ya? Y en cierta forma, ciertas características que se usaban se perpetuaban y esas son las que van generando estos cambios fenotípicos o estos cambios en lo que se ve de los perros y que pueden hacerlos completamente distintos, incluso en tamaño. Yo comparo un perro chihuahua, por ejemplo, con un perro San Bernardo, son completamente diferentes, pero siguen siendo la misma especie y técnicamente podrían ser cruzables. ¿Ya? Entonces no hay un grado de separación total en esa especie, ya con el tiempo quizás se dé. Por lo tanto, las cruzas guiadas de los perros podría ser un ejemplo del principio del uso y desuso de la estructura, pero que aún así no gatillan una evolución en los perros porque, vuelvo a repetir, todos esos perros son combinables entre sí, por así decirlo. Eso con la teoría de Lamarck. Ya la teoría de Lamarck, vuelvo a repetir, el primer postulado es el más válido de todos y de hecho es como el pilar de las otras teorías también. Ya, la capacidad de adaptarse a los cambios ambientales. Vámonos con la segunda, que hay harta historia. ¿Ya? La famosa teoría evolutiva de Darwin y Wallace. Se coloca Darwin por sobre Wallace porque Darwin era el que tenía más plata en este caso. Ya no es más que por eso y porque él de hecho tiene la amabilidad de incluir a Wallace dentro de su libro de la selección natural. Contexto histórico. Voy a achicar un poco las imágenes, que es el mismo problema, ahí sí, que tenía con las jirafas. Aquí las jirafas van a ver bien.
Ahí están las jirafas. A ver, el contexto histórico de Charles Darwin, estamos hablando del año 1800, entre 1830 y el 40, él postula el libro en 1855, si no me equivoco. Darwin era hijo de un naturalista inglés, ya que trabajaba en no sé qué museo histórico inglés. ¿Ya? Desde aquellos tiempos los ingleses, mucho antes, nosotros recién nos estábamos desarrollando como república a esa altura, ellos ya tenían universidades y tenían centros de investigación, entonces nos llevan años luz con respecto a nosotros acá en Latinoamérica. ¿Ya? Y lógicamente su grado de pensamiento no quiere decir que ellos sean mejores que nosotros, pero llevan haciéndolo más tiempo. ¿Ya? Entonces tienen un grado de expertise y experiencia mucho mayor que nosotros acá en Latinoamérica. Darwin era un hijo de naturalista inglés, como les decía, y en búsqueda de saciar, por así decirlo, su ímpetu científico, comienza a catalogar un poco las especies. ¿Ya? Como tratar de hacer un poco lo que hizo Carl Linneo un siglo atrás, un poco más de un siglo atrás, y tratar de clasificar ciertas especies en función de lo que se ve, porque la primera clasificación, la clasificación de Linneo, la hizo en base a lo que se veía. ¿Ya? Por eso muchas veces se confundía hongos con plantas y los metía dentro del mismo saco, cuando en realidad son distintos. ¿Ya? Y lógicamente, al tener los medios económicos, Darwin fue capaz de dar vuelta al mundo completo, ya muy similar a la ruta de Magallanes que hizo Hernando de Magallanes, y recorrió el mundo completo y fue incluso capaz de pasar por Brasil o gran parte del cono sur ya de Latinoamérica, Argentina, pasó por el estrecho del Beagle en el sur del país y subió por Chile, por así decirlo, y mientras subía por Chile vio erupciones volcánicas, un terremoto muy parecido como el del 27F en no fue Concepción, pero más o menos en esa misma zona, ese sí fue en Concepción, y fue un terremoto de una magnitud muy grande. ¿Ya? De hecho, Darwin se sorprendió al ver que los chilenos, cuando empieza a temblar, automáticamente el chileno huía hacia la montaña. ¿Ya? Precisamente en las zonas costeras, en los sectores altos, ¿ya? De tal manera que como que esperaban una futura ola, ¿ya? O el famoso tsunami. Y eso Darwin decía, la capacidad que tienen ellos, y de hecho lo escribe en el libro, la capacidad que tiene el chileno de entender el fenómeno del terremoto. ¿Ya? Y pasa con personas, particularmente ahora que tenemos mayor población migrante, ellos se asustan mucho con un temblor cuando para nosotros no fue tanto. Y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo, ¿ya? Porque estamos acostumbrados. Ya desde esos tiempos ya estaban acostumbrados los chilenos. Y después de eso, Darwin sube por, lógicamente, Chile y clasifica un montón de especies que nunca en su vida se había dado cuenta, y particularmente en nuestro país se da mucho las especies endémicas, y él fue capaz de verlas. ¿Ya? El monito del monte, por ejemplo, la ranita de Darwin, ¿ya? O sea, tiene el nombre precisamente porque él fue el primero en verla, ¿ya? Y anotar sus características y separarla un poco de la rana africana, que es la más común, ¿ya? Y la que se ve más acá en Chile. De hecho, la ranita de Darwin es chilena, pues la rana africana es de África y es insertada. ¿Ya? Entonces ahí nos clasificaron una especie. Y después va a la isla Galápagos, subiendo lógicamente por el Pacífico, va a la isla Galápagos y se encuentra con las distintas especies que se encuentran en el mismo lugar geográfico y las distintas cambios que tienen un mismo tipo, por ejemplo, de pinzón, ya que un tipo de ave tiene distintos tipos de ranfoteca o pico, nada más que por la diversificación de su dieta. ¿Ya? Y todo eso lo fue anotando, vuelve a Inglaterra con todas sus notas y de repente le llega una carta de un ruso que no había salido, ya que no conocía el mundo como lo fue capaz de conocer Darwin, y llega a las mismas conclusiones que Darwin. ¿Ya? Entonces eso le genera primero como un malestar, una molestia, no un enojo, pero como un dolor interno de que, pucha, yo me recorrí todo el mundo para llegar a estas conclusiones y este hombre que no conoce nada y que ha estado viviendo prácticamente en un monasterio durante toda su vida, llega a las mismas conclusiones que él. ¿Ya? Entonces Darwin empieza a intercambiar cartas con Wallace y por así decirlo, lo incluye en la teoría de la selección natural y de hecho le da las gracias por la parte de adelante del libro, la primera, en el epílogo, por así decirlo,
sale la gracias que da Darwin a Wallace. Si han tenido la oportunidad de leerlo, es un libraco bien grande, son como 730 páginas, por si acaso. De hecho, yo lo leí viejo, ya estaba en la U cuando le tomé, y lo leí en unas vacaciones, entonces no fue algo que me impusieron. Es bastante entretenido en el sentido de que va describiendo muchas cosas del viaje o de la dinámica del viaje. Y cuando se recibe y postula el libro de la selección natural, ya de las especies, genera un revuelo porque dentro de todo lo que él postula dentro del libro, indica que el ser humano no es el pináculo de la evolución, primero. ¿Ya? Que nosotros todavía estamos en un proceso evolutivo del cual no sabemos cuándo va a terminar, ¿ya? Y que tenemos en cierta forma, él agrupa ya más o menos nuestra especie con otros homínidos, con otros monos. Entonces de ahí es que viene la legendaria talla de que a Charles Darwin le ponían cabeza de mono y lo ridiculizaban dibujándole una cabeza de mono, porque esencialmente él decía que nosotros éramos, y se entendió mal en un principio, que éramos monos. ¿Ya? Y técnicamente no somos monos. Tenemos un ancestro evolutivo en común, un punto central con los monos actuales, ¿ya? Pero no somos monos, ni somos los monos actuales, ni ellos se van a transformar en nosotros con el tiempo. ¿Ya? Por muy similares que seamos o tengamos cercanía genética, como existe con los chimpancés o como existe con los gorilas. ¿Ya? Los chimpancés, de hecho, tienen un 97% de igualdad de código genético con el nuestro. Hay una pequeña variación que, por así decirlo, los transforma en chimpancés. Los gorilas lo mismo. Ya tenemos también una cercanía evolutiva, si no es del 97, es del 98%. De hecho, los gorilas es de los otros monos que no tienen cola. ¿Ya? Pero lógicamente hay, de hecho, hasta los cromosomas de los chimpancés, si no me equivoco, la cantidad de cromosomas de las células somáticas es de 44. Nosotros tenemos 46, los gorilas tienen 48. Entonces hay una cercanía, somos muy estrechos, ¿ya? Cuantitativamente, por así decirlo, en número cromosomático. Pero no somos monos. Entonces, después con el tiempo, esto empezó a como a sentarse un poco y se empezó a considerar que la teoría de selección natural no estaba tan errada. ¿Ya? ¿Qué dicen los postulados de la teoría de selección natural? El primer postulado apunta a la variabilidad, ¿ya? La variabilidad en los rasgos entre los organismos de una población. La variabilidad apunta a las diferencias fenotípicas, siempre a lo que se ve, porque Darwin cuantificó lo que se veía, él no fue haciendo análisis genético, porque en ese tiempo no existían, ya de hecho de genes no aparece todavía la definición de gen, ¿ya? Aparece un tiempecito más adelante, pero todavía no aparece. ¿Ya? Y esa variabilidad y esas diferencias, por muy similares que sean los organismos, por ejemplo, yo veo una población de cebras, las veo a todas iguales, pero si hago un análisis un poquito más acabado de lo que estoy observando, voy a encontrar pequeñas diferencias. Y esas diferencias son las que generan esta variabilidad. ¿Ya? Todas las especies presentan variabilidad, unas más, otras menos, ¿ya? Pero las tienen. Ya pueden ser variabilidad en el pelaje, color de la piel, en habilidades motrices, musculares, etc. ¿Ya? Diferencias en el éxito reproductivo entre los individuos de la población. Hay individuos ya que tienen mayor éxito reproductivo. Es muy simple, se reproducen más veces. Ese es el éxito reproductivo. Y hay otros individuos que se reproducen menos veces. ¿Ya? Posiblemente se presume que los que tienen mayor éxito reproductivo es porque están mejor adaptados al ambiente. ¿Ya? Obtienen mejores recursos, cazan más rápido o pastan más rápido en el caso que no sean cazadores, y eso lo lleva a ese éxito reproductivo. Y esas características, y ahí viene el tercer postulado, son heredables. ¿Ya? Tanto la variabilidad que tiene esta población, como este éxito reproductivo o que lo lleva al éxito reproductivo, son características que se pasan a la descendencia. ¿Ya? Y eso, al repetirse muchas veces por millones y millones de años, puede hacer que una población cambie. ¿Ya? Y esos cambios conlleven un grado evolutivo diferente al que tenían anteriormente. ¿Ya? Evolucionen en español. ¿Ya? Por lo tanto, la definición de evolución toma mucho tiempo, ¿ya? Y ahí es donde Darwin se apoya bastante. Y como les digo, presentan las especies distintos grados de variabilidad, diferencias. Y de hecho, basta con verlo, yo puedo capturar un par de bichitos y esos bichitos van a ser tijeretas, por ejemplo, por muy iguales que ustedes las vean.
Van a tener una más grande, otra más chiquitita, una va a tener las tenazas hacia afuera, la otra va a tener las tenazas hacia adentro, hay unas que tienen unas tenazas grandes, otra que tiene tenazas más cortas, etcétera, etcétera. Pero todas son de la misma especie. ¿Ya? Y lógicamente unas son más aptas o tienen características más aptas para obtener ciertos recursos y eso, al reproducirse más veces ellas, lo pasan a la descendencia, por lo tanto la población gana con el tiempo esta característica, lógicamente, que es más apta. ¿Ya? Y ahí aparece las jirafas, un poco más cruel el ejemplo, las jirafas de Darwin, igualas. ¿Por qué? Porque de hecho ahí se ve una jirafita pequeña, ¿ya? Que es de cuello corto, que posiblemente le cuesta muchísimo obtener recursos, en este caso poder comer del árbol, y al costarle tanto, posiblemente su éxito reproductivo está más flaca, más delgada, le cuesta comer, las otras comen fácilmente. Entonces la característica del cuello corto como que no se basa mucho a la descendencia. ¿Ya? Pero siempre anda dando vuelto el gen y la característica por ahí. Ahora, si eso se mantiene y se aísla muchísimo, con el tiempo ya no van a ir apareciendo jirafas de cuello corto y simplemente las de cuello largo son las que se reproducen y por ende los genes se perpetúan. ¿Ya? Y ahí es donde, al cabo de mucho, mucho tiempo, de millones y millones de años, las jirafas todas quedaron con el cuello largo. No lo fueron estirando, sino que existían de cuello corto y de cuello largo. Las de cuello corto no se reprodujeron y se murieron y al morirse se llevaron sus genes y no los pasaron a la descendencia y solamente las de cuello largo que tuvieron la opción de reproducirse y por ende esa característica se asentó y se hizo perpetua en la población. ¿Ya? Eso con la teoría de Darwin y Wallace. Ahora un dato no menor para lo que vamos a ver ahora, que es la última teoría de la selección natural. Y con esto cerramos la clase para no darle más la lata. Es la genética de Mendel. Mendel postula, a ver, déjenme acordarme, la selección de las especies se postuló, miento, en 1851. En 1855 aparece Gregorio Mendel o Gregor Mendel y él habla del concepto gen y el cómo ciertas características, y él de hecho lo explica con el ejemplo de las arvejas, ya las arvejas de Mendel, que se los van a preguntar en la parte de biología común, así que atención con ese ejemplo, y que en la primera ley de Mendel, él postula su primera ley. ¿Ya? Las leyes de Mendel en realidad son como tres esencialmente, pero la primera es la más importante porque explica el concepto. ¿Ya? Y ahí aparece el concepto gen. Y el concepto gen explica mucho los genes dominantes, cuáles son los genes recesivos, por qué el gen se llama dominante, por qué se llama recesivo, cómo se trasciende o cómo se pasa la descendencia, cómo hay saltos generacionales entre una característica a otra. ¿Ya? Ahora, y si esa característica es la característica más apta para el ambiente, y ahí se me mete la teoría de Darwin. Y más que a Darwin, se le metió la teoría de Mendel. ¿Ya? Porque lógicamente la teoría de Mendel en un principio era una teoría, después se transformó en una ley, ¿ya? Y las leyes, como todas las leyes, son irrefutables. Esa es la diferencia principal entre teoría, ley e hipótesis. ¿Ya? La hipótesis hay que comprobarla, es un postulado que hay que comprobar. La teoría es algo que ya fue una hipótesis en algún momento, pero ya está comprobada y tiene un sustento. El problema es que falta sustento científico o falta algo aún más para poder validarla. ¿Ya? Posiblemente el concepto esté limitado a nuestra capacidad de que no podemos viajar en el tiempo. Y si viajáramos en el tiempo, podríamos ver todos los episodios evolutivos, por ejemplo, y se transformaría en una ley evolutiva y no en una teoría evolutiva, porque podríamos observar cómo ocurrieron los episodios ya de evolución. No podemos hacerlo, entonces se queda en teoría nomás. Ya tenemos una imposibilidad tecnológica en ese sentido. Pero las leyes no, las leyes rigen el universo. ¿Ya? La ley de gravedad, la ley de atracción de cuerpo, etcétera. ¿Ya? Y ahí es donde se consideró la teoría de Mendel como una ley, quiere decir que rige el planeta y las especies que existen en él. ¿Ya? Vamos entonces con la última, porque hay mucho de Mendel aquí, y es la teoría, perdón, ahí está la última de las teorías evolutivas, que es el neodarwinismo, que es la más actual, ¿ya? Que es la más consensuada en el sentido de que toma mucho de la teoría de Darwin y toma también la teoría de Mendel. Síntesis evolutiva moderna o teoría, de hecho dice, neodarwiniana.
¿ya? El neodarwinismo o la corriente de pensamiento del neodarwinismo se basa mucho en la genética mendeliana en un principio y después se reforzó con la genética molecular cuando los avances tecnológicos después de la Segunda Guerra Mundial se afinaron para esto. La paleontología que se viene practicando desde hace mucho tiempo, ya que esencialmente la paleontología me va a explicar el cómo se originó o cómo se piensan que eran las especies antes. ¿Ya? Y la sistemática que clasifica las especies, ya no es más complejo que eso. Con eso vamos a desarrollar la teoría del neodarwinismo. Y esta tiene un par de postulados más, pero son en cierta forma postulados, es como lo mejor de lo que ya vimos. La primera dice la variación en las poblaciones surge por azar. ¿Ya? Eso quiere decir que estas variaciones que explicó Darwin, las variaciones dentro de la población, son esencialmente aleatorias. Ya no fue inducido o no fue generado por una mano divina que dijo, ya, la mitad de la población será blanca, la mitad de la población será negra, veamos qué resulta. No, fue aleatorio, fue al azar. ¿Ya? Debido principalmente a las mutaciones, ¿ya? Y a la recombinación genética. Ojo con eso, porque la recombinación genética está explicada en la profase 1 de la meiosis 1. ¿Ya? La recombinación genética son cómo los genes se van pasando entre cromosomas homólogos, cómo pueden intercambiarse secciones antes, lógicamente, de la formación del gameto. Y por eso es que ahí aparece la recombinación genética como una fuente de variabilidad para la población. ¿Ya? Por eso no soy igual a mi hermano no es igual a mí, porque fuimos gametos distintos que se recombinaron sus genes de distintas formas. Entonces, los gametos que nos formaron se fecundaron esencialmente con genes que eran muy parecidos, pero que fueron seleccionados aleatoriamente. ¿Ya? La evolución se basa en los cambios en la frecuencia de los alelos entre las generaciones. Eso quiere decir que la evolución de la población se basa esencialmente en cómo los genes más aptos, ¿ya? Y ahí donde viene qué tan favorables son esos genes al ambiente, cómo estos genes aptos al ambiente se van acentuando y se van perpetuando. ¿Ya? Porque los genes aptos son los que tienen aquellos individuos que van a conseguir el éxito reproductivo, que era la definición de Darwin, y al reproducirse se pasan a la siguiente generación. Y esa generación que tanto los mantiene. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, la característica de las rayas en el pelaje del tigre, quiere decir que la población, la especie tigre, asentó esa característica porque era algo muy, pero muy apto. ¿Ya? Y que lógicamente la llevó al éxito reproductivo en la población inicial y que prácticamente generó a todos esos gatos con rayas. ¿Ya? La especiación, que es el mecanismo que genera nuevas especies, ocurre en forma gradual cuando hay aislamiento reproductivo y eso lo vamos a ver clarísimo. ¿Ya? Más adelante, de hecho la próxima clase, de hecho si no me equivoco, vemos el aislamiento reproductivo o en 2 clases más. Ejemplo, todo esto con ejemplo. Ustedes tienen una población ya que vive en una pradera, producto de un desborde del río, este es clásico encabezado de EMRE, producto del desborde de un río, la población se separa ya, y queda completamente aislada. Se separaron ahora en 2 poblaciones y esas poblaciones se aislaron. Ya no pueden pasar de un sector a otro, por ende no se pueden reproducir entre sí. ¿Ya? Al aislarse mucho tiempo reproductivamente, las del sector norte ya del río solo se reproducen entre sí, las del sector sur se reproducen solo entre sí, y cuando el río, no sé, por otro evento, ya no existe, ya desapareció, se fue el río, una sequía, bajó el nivel del río, las especies pudieron encontrarse, las poblaciones pudieron encontrarse físicamente y eran completamente incompatibles, ya no podían reproducirse entre sí. Y eso quiere decir que ahí se formaron 2 especies distintas, porque una característica del concepto de las especies o del concepto especie es que la especie se reproduce sola con otros individuos de su misma especie. ¿Ya? Y con otros individuos de otras especies no se pueden reproducir porque hay barreras que lo impiden, barreras mecánicas, físicas, órganos copuladores incompatibles, tamaño incompatible, gameto incompatible, etc. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver.
Por lo tanto, la formación de nuevas especies ocurren por estos fenómenos que van aislando a las poblaciones y que al separarse por mucho tiempo, millones y millones de años, hacen que se generen nuevos individuos, ¿ya? La evolución ocurre a nivel poblacional, que bueno, eso quiere decir que es muy difícil que un solo individuo evolucione. ¿Ya? Por lo tanto, la evolución ocurre a nivel de población. Un solo individuo no basta para explicar un fenómeno evolutivo. Ya necesito la población completa y ver si esa característica que tiene ese individuo es apta, perdón, o no lo es. Si lo es, posiblemente indica su grado evolutivo, la cercanía evolutiva con otro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la evolución ocurre cuando ocurre un episodio evolutivo, afecta a la población completa, no a un solo individuo de esa población. Por lo tanto, no hay aquí individuos que digan, oye, evoluciona. No, no se puede evolucionar solo. O evolucionamos todos o no somos capaces de hacer. ¿Ya? Así que ojo ahí con el mal uso que se le suele dar al concepto de la evolución. ¿Ya? Y siempre cambio a nivel de millones y millones de años. Nunca son cambios inmediatos. Síntesis, 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 para terminar. Ahí están las tres teorías evolutivas. Si llegan en su estudio, lógicamente, ya a esta altura quizás tienen un poquito más de tiempo de estudio, si son capaces de llegar a estos mismos conceptos, ya después de haber repasado la clase, están prácticamente al otro lado. Lamarck, cambio en respuesta al ambiente, lo único válido de Lamarck es el primer postulado, ¿ya? Principio de uso y desuso, sí y no, ya en cierta forma sí es válido, pero en mucho tiempo, en millones y millones de años, no puede ser de una generación a otra. Y el tercer postulado de Lamarck es completamente inválido, ese lo pueden descartar siempre. ¿Ya? Darwin y Wallace, descendencia con modificación, eso quiere decir que cada vez los descendientes van heredando características que son propias, ¿ya? Y que se van acentuando en la población producto de que el ambiente lo está presionando para seleccionar dichas características. Eso es lo que se conoce como selección natural. Y la adaptación es clave. ¿Ya? Los organismos que sobreviven son aptos para dicho ambiente. ¿Ya? Y la síntesis moderna o teoría neodarwinista, que es la más válida, vuelvo a repetir, los tres postulados son válidos, se apoya mucho de la genética mendeliana, ya la genética molecular, la paleontología y también de la clasificación de las especies, la sistemática. Mutaciones generan variabilidad genética en la población, aportes de genética mendeliana y de poblaciones, eso quiere decir que hay mucho. El gran dato del postulado 2 es que se piensa, de hecho no siempre es así, pero se presume que los genes dominantes son los más aptos para la población, por eso es muy perpetuo un gen. ¿Ya? Por ejemplo, las personas que tienen el pelo más oscuro, por sobre aquellos que tienen el pelo más claro, están mejor preparados tienen más melanina, y al tener más melanina, están mejor preparados para mayores fuentes de radiación solar. ¿Ya? Lo mismo con la piel, las personas de tez más morena o más oscura van a estar mejor preparados, lógicamente, al tener más melanina para la radiación del sol. Y lógicamente, si yo cruzo una persona de tez morena o una persona negra con una persona muy blanca, muy rubia, van a prevalecer los genes de la persona de tez morena. Es porque tiene genes más aptos. ¿Ya? Entonces, los genes dominantes muchas veces suelen ser más aptos, ¿ya? No siempre. ¿Ya? Y ahí vamos a ver más adelante ejemplos que son un poco más tangibles, porque no siempre, vuelvo a repetir, el gen dominante es el más apto. ¿Ya? Cambio en las frecuencias alélicas de la población, pueden haber pequeños cambios, pueden haber mutaciones que induzcan estos cambios y empiezan a aparecer características como, por ejemplo, el albinismo. Algo más aplicado a nuestra especie, el daltonismo, la hemofilia. ¿Ya? Que son mutaciones genéticas, son heredables, y van a generar individuos que en este caso llevan genes recesivos y a veces no, o se podrían considerar menos aptos. ¿Ya? Para el ambiente, lógicamente. Suena incluso hasta medio fascista considerar esto para nuestra especie, porque la idea de nuestra población es que se aplica una sucesión de derechos humanos y todos tenemos los mismos derechos. ¿Ya? Entonces, por eso nunca es bueno usar las teorías evolutivas para explicar fenómenos sociológicos o fenómenos políticos. ¿Ya? Así que ojo ahí, porque yo he visto algunos Rambo de Facebook que, no, pero es que como la teoría de selección natural es falso. O sea, para empezar con eso partiste mal, argumentando muy mal.
¿ya? Porque las teorías evolutivas en realidad no deben explicar, vuelvo a repetir, fenómenos sociológicos o políticos, porque si lo aplico van a sonar súper fascistas. Así que no, ahí sí que no. Imagínense, pues, los no aptos se mueren, los aptos sobreviven. No, pero no puede ser, pues yo tengo que asegurarle a todos más o menos que compitan con las mismas reglas en una cancha más o menos nivelada. ¿Ya? Eso es lo que busca la sociología y la política. Ya, chiquillos, sí, chiquillos, porque está Cristian ahí, así que ahí lo vamos a incluir a la variabilidad de la población. Próximo, le subo la guía al tiro, ya le subo el video también al tiro, el PPT para que puedan repasar si quieren. Y la ejercitación, lógicamente, que esa va toda la semana, así que tratan de hacer los ejercicios, si no me equivoco, entre la próxima semana y la primera, a ver, entre la primera y la segunda semana de noviembre vamos a cargar el cuarto ensayo en ciencias, ya para que lo puedan hacer y a esa altura ya deberían estar, creo yo, un poco más relajados, creo yo, para que puedan hacerlo. ¿Ya? Y si no han hecho algún ensayo, por lo menos los de biología, yo lo he dejado sin fecha límite. Ahora, si hay alguno que se me pasó y lo dejé con fecha límite, me pueden pedir y yo les habilito la fecha y lo pueden hacer. No hay ningún inconveniente. ¿Ya? Eso pues chiquillos, cuídense, nos vemos, descansen el fin de semana y sueñen con las teorías evolutivas. Cuídense. Chao, chao. Chao, Chao, profe, que profe, tenga que buen esté fin de bien. semana. Chao, cuídense.